Bueno, pues vamos a empezar. Daniel, hurry! Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, aquí tenemos la recompensa ya del segundo día. Vamos a quitar esto de aquí. Vale, pues bueno, aquí hoy que tenemos más tiempo, ayer escogimos a Mag, nos vimos las habilidades, las vamos a ver ahora. La habilidad que estuve usando todo el rato era la habilidad 1, que es esta, que más lo aturde y lo atrae hacia él. Luego hay un mod especial para esta habilidad que también te puede atraer los objetos. Pero bueno, ahora mismo esto que veis aquí. La segunda habilidad que todavía no tenemos. Encierra un objetivo en un campo magnético. Lo atrapa. Y le va haciendo daño si le disparamos. Las balas se quedan dentro y van haciendo daño constante. Luego tenemos la tercera habilidad, que viene muy bien para los corpus y eso, porque la agota los escudos. Y ese mismo escudo pues lo transforma en, como veis, en fragmentos que dañan a los enemigos. Y luego tenemos la cuarta habilidad, que es lo que se veía en la cinemática de ayer, que lo que hace que lo pulveriza. También decir que bueno, yo cogía más porque ya había jugado más y eso, pero a la gente que empecéis al principio, bueno, ya será tarde, ¿no? Pero que Excalibur es más, un poco más fácil porque tiene la habilidad a distancia de la habilidad 4, a una habilidad que lanza como cortes de la espada, entonces pues es un poco más fácil ir con él. Pero bueno, una vez dicho esto, vamos a seguir, que ayer nos dijo Darbo, si no me equivoco, que tenía una misión para darnos los materiales. Y a esta. Era los corpus. Así que vamos a ir a ella. Si cuando veáis el vídeo hay alguna cosa que no os queda clara o que me la he saltado o algo, podéis ponerme un comentario o preguntarme porque claro, yo hago algunas cosas inconscientemente, ya por costumbre, y cuando empieza desde el principio, pues a lo mejor no las sabes. Yo la estoy dando como Darbo's por intel hecho. suggests that this Así que, pues outpost is bueno, host to ya several rich me. supply caches. Raid the caches and Vosotros take what you me vais need. preguntando o This vais outpost belongs poniendo en to the los Corvus, comentarios a los que secretive but extremely powerful necesitáis. merchant cult known to be working with the Grineer. La habilidad da Darbo will igual, fill you yo in. no uso But they're y a lo also new. mejor vosotros pues la That's why you're usáis here. más, eso ya cada uno. Keep moving. There is more here. Technically, this is stealing, but don't let that bother you. The Corvus aren't exactly beacons of moral fortitude either. They sell anything to anyone. Don't get me wrong, I like profits. A lot. But I don't sell my wares to the damned Grineer. That's unforgivable. A ver si hay algo por aquí. Ya que estamos aquí medio robando. Como dice este hombre, pues vamos a coger todo lo que podamos aquí. Bueno, eso ayer tampoco sé si salía
cuando te van comentando cómo jugar. Pero para que lo sepáis, aparte de correr, que sería esto, si pulsáis el L1, pues se desliza sin por el suelo, que también pues avanza más rápido. Y si cuando nos estamos deslizando saltamos, hace esa medio voltereta, bueno, medio voltereta, ese giro en el aire, sería salto bala, que luego podemos volver, si tenemos que ir andando, corriendo a otros sitios. Un momento, que es que me ha salido un mensaje y no sé si se había cortado la transmisión o qué. Good work, but you're ¿Para not qué done le doy a yet. esto? Find the next cache. You almost have what you need. Oh. Time for extraction. You've got all you came for. The Ascaris has reached your mind and rendered your Lotus mute. You will return to me over your own free will. Ya está aquí. Bueno, pues ya tenemos esto también. Vale, ahora tendremos que irnos abajo. This part of your journey is over, Tenno. I admire you for your struggle, but now I am part of you. Lotus, do something. Help the operator. Ayuda al operador. We Grineer are Los millions grines somos strong, fuertes, but pero con un with a defecto. flaw, we are diseased. Estamos enfermos, putrefactos, estériles, pero ahora te tenemos But aquí. now we have you. Operator, do not abandon me No, again. no me Build abandones the de nuevo. countermeasure. ¿Qué es la contramedida?
Joder, I los did diálogos. this for Esto my por mi amor, love, por mi reino. my queens. He will Perdonará mi forgive my insubordinación cuando me entregue a insubordination ella. when I deliver you to them. Our love will be Nuestro amor reborn nacional as we mientras nos feed on alimenta your de divine su sangre blood. divina y Our nuestros hijos children will flourish without serán disease. sin la enfermedad. And I will die at last, at peace. Moriré por fin en paz. Grandfather. What do you think you're doing? Por fin. Bueno, ya hemos conseguido los materiales. Ahora ya aquí en la fundición, pues como nos dio el plano, le damos. A ver si acaba. Bueno, creo que podemos acelerarlo, pero no nos cobran por ser. Otra cosa muy importante. Esto de aquí arriba es la moneda del juego, el platino. Esto no lo gastéis, bueno, mi consejo es que no lo gastéis y solo lo gastéis en espacios luego, que os hacen falta. Cada Warframe ocupa un espacio y tenemos para 2 Warframes. Si queremos un tercer Warframe, tenemos que comprar ranura. Cada ranura me parece que son 12 de platino y te da acceso a 2 Warframes. Entonces, hay 57 creo, por ahí. Entonces, pues, si no queréis estar siempre jugando con el mismo, por lo menos al principio os hace falta platino para eso, para conseguir espacio. Y la arma pasa igual. La arma, hay muchísima arma, primaria, secundaria, cuerpo a cuerpo, y nos pasaría lo mismo. Entonces, pues... What a waste. Ten up. Good. You managed to disarm Vor's Ascaris. I thought I lost you. Vale, vamos a ver. ¿Pero qué pasa? Oh no. The Ascaris had a tampering failsafe. It's burrowed into you and armed itself. We'll need to find Vor before it detonates. Vaya. Get to navigation. Boarding a Grineer ship to access their personnel records will be the fastest way to find Vor. Operator, what are you waiting for? Vamos a ver. No hemos ganado. Ordis assumes finding No. Vor implies violence? Flujo ocuparía 4. Bueno, flujo sí podemos poner para tener un poco más de energía, Hello, pero operator. May I No va a suggest you servir access navigation and save your de life? poco ahora For mismo. my Pero sake. bueno, ahí lo tenemos. De ese no tenemos nada. En las armas, como vamos a ir a por grinas, creo, vamos a ponernos mientras este. Y de esto, nada. Ese ocupa mucho. Entonces, pues igual nada. Bueno, pues vamos a ir a por él. Bueno, es la de cuerpo a cuerpo, no he mirado. Furia. Esta sí no vendría bien. Como esta, probabilidad crítica tiene nada más que un 15. Por lo menos un poco más rápido pegaremos. Vamos a irnos así. No quiero gastar ahora mismo en subir armas ni nada. Aquí. Mira, aquí también sale el aventura. Le dais al R1 y os sale directamente. No tenéis que buscarlo ahí en el mapa. Vamos a quitar esto.
The systems on this Grineer Galleon can be made compatible with your ship. Esta Find and pantalla la extract the veréis navigation segment. muchísimo. Porque para subir la arma hay una defensa en este mismo mapa, que es donde se sube bastante bien You de have nivel. murdered my sons and disgraced me before my queens. But soon, the Ascaris will complete its task and bring you to me. Bueno, puedo estar atento al mensaje y matando aquí a Green. ¿Dónde está? Bueno, lo que voy a hacer, como os dije ayer, voy a hacer la misión lo más rápido. Aunque me deje por ahí eso vosotros y vais más despacio, recojáis todas las cosas así que pilláis. Pero yo voy a hacerla lo más rápido posible porque si tardo 4 o 5 minutos menos por misión, pues se hacen los vídeos más cortos y todo va sumando. Si voy cogiendo todas las cajas, al final me retraso un poco. Así que vamos a ir así. Matamos lo que podamos, cogemos lo que podemos. Que lo que pasa es que también me interesa ir matando con la arma, porque vamos cogiendo experiencia en el arma, vamos subiendo de nivel y le podemos poner mejores mods y también pues Good work. We have what we... Wait. ¿podéis? Tenno, coordinates in this nav por qué me segment marca put the ahí? galleon on a direct course to a convoy of colonists. You have a choice. You can extract now, or you can disable this galleon and save the colonists. Saving the colonists could jeopardize this mission. I recommend you head straight to extraction, but the choice is yours. You've reached the ship's power systems. Destroy the reactor. Destroy the fuel injectors. Joder, The Ascaris Vera. failsafe is attacking your systems. Your shield capacity has just been halved. You're wasting precious time, Tenno. coñazo. Tío. Vamos ya, hombre. Oh, veis, las misiones que son, las primeras son bastante fáciles. De la aventura pues no sale, no va diciendo todo lo que hay que hacer, lo que supongo que será una vez que acaba la aventura esta lo que no se sabe qué hay que hacer y todas esas cosas. Bueno, ya que tenemos eso. Vaya. Tenemos de bloquear ahora eso. ¿Dónde está ahora el panel para desbloquear eso? Aquí.
colonist ship Muy has bien. escaped. I admire your noble intentions, Tenno, but you must survive for the future of the system. Mira, tenemos otro por cuerpo a cuerpo. De escopeta. Este tampoco lo uso. Lo he usado yo mucho. Venga, When you are ahora ready, proceed to the instalación de- navigation console. The detonator is charging up. You need to bring Vor Derrotar a down. Vol. He thinks he can capture you again. Don't worry. I will be with you. Let us show him how much you have learned. Vale, ya ahora vamos a ir a enfrentarnos a Espares, así que vamos a ver si podemos subir algo. Algún modo, a ver lo que tenemos para subir. Tenemos 200 de endo. Esto es los modos del Warframe. Vamos a subir este. Un puntillo. Tener un poco más de escudo. Bueno, este lo podemos subir tranquilo porque este se usa bastante. O por lo menos al principio se usa bastante. Ese. Y vamos a ver la pistola. Sierra. Vale. Vamos a dar otro puntillo. Vale. Y cuerpo a cuerpo. Punto de presión. Vamos a subirle también un punto. Vamos a subirle 2, así nos deja. Sí. Pues ya está. Todo era para que hiciera más daño el arma. Tanto... Mira, vamos a hacerlo como hemos dicho. Si no hay mapa, nada más que le dais el R1, le pulsáis y ya está. No tenéis que buscar en el mapa. Anda, mira, nos han juntado con gente. Me creía que íbamos a seguir haciendo las misiones solo. Si lo llego a saber, no subo nada de los mods todavía. Me creía que no íbamos solos. This is our chance. Vor has been stripped of his elite guard. He is vulnerable. Take him out. I could have saved the Grineer, but they cast me out. Maybe it's not too late to draw your divine blood. I will put you down like a rabbit kubru. Mira, ya tenemos la habilidad de la otra. Ahora la vamos a estrenar con este. Ya lo tenemos ahí abajo, si no me equivoco. Allí lo tenemos. Te he enviado a morir. There is the assassination target. You know what to do. Distract them!
This will hurt. No tengo más energía. Mal rollo. Vaya. Esto es la genial cosa del directo en Warframe. Ay. Vamos a ver si nos dejan en la misión o no, aunque sea solo y no nos echan. Ay. No, no han echado, me cago en todo. De verdad que coraje. Are you ready, Tenno? Facing Vor is the only way to Esto rid yourself también of hay him veces que se permanently. queda pillado, no sé por qué. Yo lo que hago es que lo pongo en solo, luego lo pongo en público y a veces coge. ¿Ves? Pero bueno, no sé si serán cosas mías o es que de verdad tiene ese problema. Otra vez para allá. Oh, esto va un poco regular nada más. This is our chance. Vor has been stripped of his elite guard. He is vulnerable. Take him out. Bueno, gasta energía. La vamos a dejar. Vamos. I could have También a ver si saved mientras se une alguien but más. they cast me out. Maybe Tampoco it's sé. not too late to draw your divine blood. No duro que será, aunque antes lo que hemos visto no tampoco. I will put you down like a rabbit, Kubro. ¡Ay! Más que nada por si hay. Mira, eso está bien, lo neurado. Es una de las cosas que faltan luego. Otro. Lo malo que tiene que coger el arco es lo que estáis viendo, que eso ya lo hemos visto antes, así que vamos a matar a esto de aquí, porque si no, las bolitas esas que te tiran los greens, mira, ya tenemos todas las habilidades, así que There is the assassination target. You know what to do. tira ahí una dinamita. This one has strength to the Grineer. Play with this. Distract them. This will hurt. Tenno, look. Pues ya está. The Ascaris detonator has just disintegrated. It's as if it was directly connected to Vor. You're Ya done está here. muerto. Go to extraction. Nos vamos ya.
A ver si viene el compi. Target down. Assassination contract complete. Great work, Tenno. Vale. Vamos a ver. You've done it, Tenno. Vors Ascaris is gone. You are free now. But your work has just begun. The Origin system is in chaos, and it needs you, Tenno. Vor was just a part of the Grineer machine, and we have seen that the Corpus have begun amassing weapons of their own. It is a dangerous time. Ordis will gladly assist the operator in cutting a bloody path in whatever mission they choose. Ya supongo que no estará las cosas de We will be at your side. Halloween. There will be others too. It is time for the Tenno to return. So, what mission will you do next? Por favor. Esto es lo que nos dieron. Vale. Si le damos ahí. ¿Veis? Esto era lo que... Ahí les haya. Hay que desbloquear esta misión, por ejemplo, para completar el mapa. Vamos a ir a ella. A ver si se une a alguien. Porque luego ahí a Setu todavía no podemos ir. Y para la convergencia esta, pues no haría falta... Vamos a ver si en el códice cae esto de aquí. ¿Tenemos alguna aventura nueva? Completado la presa de Vor. Solo tenemos esto. Y ya está completada. Se supone. Bueno. Vamos a hacer esa. Esto es una defensa. Our position has been compromised. La Defend defensa, cargo como until veis, como reinforcements veréis, no arrive. tiene complicación. Nos sale un objetivo central y tenemos que evitar que lo rompan o lo maten.
¿Ves? Tenemos ahí la cápsula esa. Una vez que entramos al círculo este azul, se activa. Puedes, si no estás muy seguro, puedes quedarte aquí esperando un rato. Aguanta unos minutos hasta que se activa, si no entra. Por si entra alguien más a hacer la misión contigo. Nosotros vamos a Reinforcements empezar are ya. inbound. Hold the line. ¿Veis? Para no ser de la vida. ¿Ves? Pues eso es el escudo. Lo azul es el escudo de la cápsula y lo otro la vida. Tenemos que evitar pues que lo destrocen. Tomen ahí detrás. Una bomba ahí. Está el otro que está por aquí arriba. Está el otro. Pues así son todas las defensas. Un mapa u otro, pero más o menos siempre es así. O sea que claro, cuando hay más jugadores más entretenidos. ¿Sabes? Con las minas estas que tiran. Lo que no sé... Me he cambiado eso. Bueno, vamos a enseñar... No tengo energía, me falta... Para hacer la habilidad 5, la habilidad 4. Qué manía con tirar la bomba aquí, leche. Es que no sé. El cazón. Ah, otro por aquí también. No, tanto rote escondido. ¿Qué tal el otro? Oso. Ah, sí tenemos la habilidad 4. Lo que pasa es que no sé si va a llegar a todos los márgenes estos de las paredes. Pero con la 4 sí lo podemos matar a todos. Si llegara, nos quita cuando se agolpen a todos los enemigos. Mira, esta es la 4. Normalmente siempre la habilidad 4 pues es la más fuerte. Coraje me está dando que estén todo el rato escondidos, vamos. ¿Qué ahí, hombre? La puerta.
otra bombita. Bueno, los puntos sagrados que se ven, os habréis dado cuenta, son los enemigos. Antes no salía eso así. Eso no sé si a raíz de la actualización también de lo del día 18. Una actualización grande que hubo y metieron varias mejoras. Y una de ellas creo que era esta. Que todo el mundo teníamos el radar de enemigos. Por eso salen en rojo. Si no, no nos saldría nada. Vamos. A este de aquí por dentro no la ha pillado. El alcance luego de las habilidades, luego lo vamos a ver con... Hoy vamos a ver los modos del Warframe. Luego, después de hacer las misiones que tengamos que hacer aquí, vamos a ir... a ver cómo influye los modos del Warframe en las habilidades. Lo que más arriba. Esto básicamente puedes seguir hasta que te hartes. Pero lo normal, si tienes suerte, es que llega a la oleada 20. Si la gente se anima. Y solo, pues claro, solo para completarla con las 5 tenemos bastante, pues ¿para qué vamos a seguir? You have new quests. Though I wish you could have awoken to a kinder face than Vor's, you have already shown your mettle. Hope remains for this system. Know that you are not alone, that I will guide you, and that your Tenno brethren will fight beside you. Continue to grow in strength, so that you may join the Tenno who fight on other planets. Bueno, pues parece que nos ha dado una nueva misión. Ahora sí la hemos completado. Nos quedaba ese puntillo por hacer para completar la misión. Ya se nos han desbloqueado otras misiones. Antes no salía tampoco así. Bueno, no voy a hablar adelante. Que ahora mismo solo podemos hacer esto de aquí como aventura, pero vamos a ver si podemos hacer algo más aquí. Vale, podemos hacer la convergencia esta. Esto se ha quedado un poco pillado aquí. No la podemos hacer porque nos falta hablar con su en Cetus. Pues nada, vamos a Cetus, hablamos. Esto es un mundo abierto. Vamos a entrar para que lo veáis. Y ahora
Esto es una especie de mundo abierto. Digo especie porque al final cuando acaba la misión también tienes que parar y volver a cargar y todo eso. Pero sí es verdad que tiene tu recorrido libre, que puedes minar minerales, puedes pescar, puedes hacer varias cosas y tienes ahí el mundo abierto para hacer lo que quieras. Vamos. Si no me equivoco, esa es Consul. No, no. Consul es un viejecillo carbete, creo. Pues nada, vamos a buscar a este hombre para hablar con él. Creo que no lo está marcando y todo. Efectivamente. Swazdullah, Offworlder. Interested in working for me? Gotta prove yourself first. Head out on the plains and show me what you can do. It would be my honor to help you toward... Pero si veis, es que no nos sale. Aquí solo podemos hacer esta misión y nos darán, cuando la completes te dan esa recompensa. Nosotros solo hemos venido a hablar, ya entraremos más detenidamente aquí en Setu. O tenga un poquito más de nivel para poder hacer otro tipo de misiones, no sea siempre la misma. Yo creo que eso se considera ya que hemos hablado con él, ¿no? Habla, sí, habla. Swazdullah, Offworlder. Interested in working... Offworlder, I'm hiring... We Ostrons would be honored to accept... ¿Tengo que hacer una misión? Shola! Ponte a prueba. Pues sí, hay que hacer una Swazdullah, misión, supongo. Offworlder. Interested in working for me? Got one more off the docket. Hop to. New Grenier bossman's been giving us no end of trouble. You're my go-to Tenno. Make him go away, yeah? Pues nada, hay que entrar a la llanura. The plains of Eidolon, the site of an historic battle between the Orokin and a great sentient. These plains are a vast graveyard of the sentients who attacked the tower long ago. If local legends are true, you do not want to be out here. Kanzu is right. The Grenier can never be allowed to live comfortably on the plains. Let's make this place as inhospitable as possible for them. Se ha cortado All your work has led to this. Take out as many Grenier as you can. el vídeo que estaba grabando, me cago en todo. Como he dicho, estaba grabando también el vídeo para subirlo luego y parece ser que no ha querido.
Strike fast and take out as many as you can. More Grineer amassing nearby. Get over there and take them out. Keep going. They won't be able to sustain these casualties for much longer. Almost feel sorry for them. Then I remember what's been done to us, and I'm at peace. Here's your bounty. Swazdula, Dino. Aquí luego hay una forma de movernos más rápida. Ya la veréis. Ahora mismo tenemos que ir así, moviéndonos. Pues ya la hemos acabado, parece ser. Luego está bien, aquí lo que pasa es que no lo he usado esto mucho. No he venido mucho esto. Esto es para minar minerales. Puedes pescar, puedes hacer varias cosas, cazar a una especie de jefes también. Puedes hacer varias cosas. Esta misión no, yo lo que quiero es abandonar el escuadrón de esta gente. Si abandonas el escuadrón pues te puedes salir, si no, hasta que no venga otro nos tenemos que quedar aquí. Entonces ya se da por hablado este hombre. Got something. Heavy hitter like you needs a little snack, yeah? Look here, Tino. Have you met Saya? Lives on the outskirts of Cetus. See? Here's the three of us. Me, Anko, and headstrong Saya. We were inseparable Oots. The two of them even got married. They were happy. Until he disappeared. That was 5 years ago. Saya never moved on. Never accepted it. And now I'm hearing Quill whispers. The Grineer found some trace of Anko. And just like old times, Saya's about to do something rash.
talk to her, eh? For Kansu. Ayo, we have not spoken in a long time. See you again, eh, Tenno? Bueno, nosotros nos vamos a ir aquí. Que lo que no hacía falta era hablar con este hombre. Ahora ya tenemos pase, más misiones. La excavación, la defensa móvil. Pero vamos a ir aquí porque nos dan... ¿Cómo que no? Vaya por Dios. Bueno, es que si vamos ahí nos dan los créditos, nos dan esos mods, nos dan para crear ese sentinela. Pero bueno, lo vamos a dejar más adelante. Vamos. La intención es completar el mapa. Cuando hay que ir completando todas las misiones que se quedan parpadeando. Este lo daremos para luego. Vamos a hacer alguna otra misión. Una defensa móvil. Esto lo tenemos en público. Vamos a la excavación. Here in search of lost artifacts and items buried deep below the surface. The scanner has picked up a target. Go to the dig site. Estos son lo que hay que poner aquí. Hay que ir poniéndole células de esas. Excavator deployed. Protect the unit while it extracts the artifact. ¿Veis cómo le va bajando vida a los que están ahí dentro? Porque las balas que hemos disparado siguen dando vueltas, vamos, dentro. Esa es la habilidad, la segunda habilidad. Ya veis cómo le va bajando la vida sola. Bueno, también es que le estaba disparando esto. The scanner has
has picked up a target. Go to the dig site. Your hard work has just been rewarded. Extraction is now available. Ready to go. Keep it powered and protected from enemy fire. An artifact has been located. Proceed to the dig site. Pero los enemigos que matan los compañeros también nos dan experiencia a nosotros, pero tenemos que estar a cierta distancia. Si estamos más de 50 metros o así, ya la experiencia que ellos consigan no se nos refleja a nosotros. Siempre es bueno pues estar más o menos juntos. Vamos a tener que subir lo de los mods. Aquí ya quitamos poco. Ya no podemos ir. Ya tenemos completa. Lo que nos interesa es completar misiones. Compañía, si quiere, pues que siga. Pero ahora lo principal es completar el mapa para ir a otro mapa donde los enemigos tengan nivel más alto y te da más experiencia. Además de ir desbloqueando otras cosas también.
Sabotaje. Vamos ahí. Esta defensa. Esa infestación. Relleno de hidrógeno. Vamos a hacer la defensa movileta. A ver si quiere. ¿Esta qué quiere hacer? No, pues hacemos nosotros. Que vamos a la mapa esa alta. O sea, ya son 4 o 6. Vamos a subir lo de los mods. Operator, Que lo hagamos más Otis rápido. is sorry. Happy to report that all my good jokes are gone. Vitalidad, flujo, estirar. A estirar le podemos dar un poquillo. Vitalidad, va a tener más vida. Este lo vamos a quitar. Pero por ahora no nos están dando en la salud. Flujo. Es que tenemos pocos puntos ahora mismo. Lo suyo es ponernos a intensificar, que hagamos más daño. Pero bueno, vamos a darle a esto. El arma. Pues el arma tenemos para subir. Bueno, vamos a ponerle cosas con tal de no. Ahora hacemos radiación. Se puede mezclar los elementos. Eso también lo explicaremos detalladamente. Pero vamos, que sepáis que aparte de tener electricidad, calor, hielo o frío y veneno, se pueden mezclar entre ellos 4 y tiene diferentes estados. Como por ejemplo, veis, fuego y electricidad pues hacen radiación. Fuego y hielo hacen explosión. Y así. Bueno, aquí no tenemos ninguno para la ranura esa. Aquí. Well put together, operator. Now get out there and Cut down the... make the Lotus proud. Ahora subiremos el cuerpo a cuerpo. Y ahora subimos el cuerpo a cuerpo. Que se nos va a venir bien. Vamos, yo lo que subiría son de Warframe, por ejemplo. Es que claro, lo suyo es de los que tenemos puestos. No voy a liar. Vámonos aquí mejor. Desde aquí también podemos subirlo. Este de estirar, por ejemplo. Le damos al cuadrado. Ahí se nos abre lo que tenemos ya instalado. No tenemos que estar buscando. Tenemos instalado estirar, capacidad de escudo y vitalidad y flujo. Ahora mismo pues lo que nos interesa es que el rango de las habilidades pues que sea más amplio. Así podemos pillar a más enemigos. Así que le damos a este y aplicamos. Sí. Y bueno, ya tenemos un 15% más. Algo es algo. El arma, pues le damos al de sierra. Pero me parece que sierra nos va a pedir bastante por subirlo. Se nos va de las manos. Así que vamos a coger la de cuerpo a cuerpo. A ver si nos pide menos. ¿Qué pasa aquí?
Fusión no. Optimized. Ahora. No me dejaba antes. Vale, nos da, pide 40. Así que... Pues ya está. Bueno, algo mejor. Vámonos ahora así, la defensa móvil. La defensa móvil. Esto de aquí. This is a mobile defense mission. You must deliver payloads and defend a number of locations while I break into the network. Be prepared for heavy resistance. I can't do this without you. Si vais por atrás y no detectan, le podéis hacer el golpe We've got to find a terminal. silencioso. Proceed and prepare. No tengo todavía el escáner. ¿A dónde va? Si eso está aquí. Terminal spotted. Upload me and prepare to defend. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Vamos a poner ya esto aquí. I'm in, Tenno. This will take a moment. Still working on it. Continue to defend. We are finished here. Move on. Watch yourself. Grenier are on the way. Here is a terminal. Get me in and get ready to defend. I'm in, Tenno. This will take a moment.
working on it. Continue to defend. Terminal hacked. Keep moving. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Location Ahí, reached. me lo dejo aquí atrás. Drop me in and defend our position. I'm in, Tenno. This will take a moment. Still working on it. Continue to defend. The odds were against us, Tenno, but we Ya lo did it. tenemos. Mission complete. Vamos a ver si viene el compi. Tormenta persistente. Lo que voy a hacer ahora, voy a quitar los kunai. Lo tenía que haber hecho ya. Quitarme los kunai para que las otras armas tengan
vayan cogiendo más experiencia y subirla antes. Mira, como vais viendo, solo ir completando las misiones, menos los de Setu, porque los de Setu tienen un montón de... un montón de cosas por hacer dentro todavía. Tienen un montón de misiones, de subir rango, una especie de sindicato. En fin, hay varias cosas. Entonces pues eso no lo vamos a completar. De todas formas, eso de Setu no nos influye a nosotros para completar el planeta. De hecho, lo que nos queda es lo de la aventura esa en Setu que nos ha dicho el coso. Creo que era coso. Que teníamos que hablar con la señora esa. Y no sé si nos encargará alguna misión o algo. Y cuando completamos eso, pues... ya podamos conseguir el arma. Es la convergencia. Estoy matando con el cuerpo a cuerpo porque eso sirve para luego. Por rodar. Que no me explote eso encima. Que eso que se ve de que estoy matando con daño fuego, eso luego si nos sale os lo explicaré para qué sirve. Son como una especie de retos semanales. Y claro está, te van dando recompensa por cada vez que lo consigas. The mixer activates the toxin by combining it with a biocatalyst. Remove the biocatalyst to render the toxin harmless. Take care when destroying the biocatalyst cartridge. It is highly explosive. Head to the poison injector now. No sabía yo que iba a explotar eso tanto.
A ver si hay... Los alijos a veces son como un armario especiales. Bueno, son como los que hemos estado abriendo, pero tienen... Luego al cabo de la misión nos da como una recompensa diferente, así como especial. Entonces quería ver si encontraba alguno, porque las misiones estas de sabotaje nos dejan, no, vamos, que podemos encontrar 3. Entonces pues te dan como 3 objetos especiales al acabar la misión. Si lo encuentras. Si encuentras 2, pues te dan 2. Aquí sería un buen sitio para sacar uno. Son unos armarios como estos, pero si no me equivoco, en vez de tener la luz verde, la tendrías blanca. Y aquí pues no hay ninguno. Set the injector into overdrive to incinerate the toxin. Sí, sí, hay un buen sitio para que hubiera uno, pero tampoco. The injector is now in an unstable overdrive. Keep the grenade away while it melts down. Como veis, cuando hacemos la cuarta habilidad nos quita 100 de energía. Entonces como creo que como máximo tenemos 160 me parece, o algo así, no tenemos ni para hacerla 2 veces. Por eso es útil tener lo de flujo. Tenerlo subido, porque cuanto más flujo tenemos, más energía tenemos, pues podemos hacer las mallas más seguido. Y conforme vamos cogiendo luego la energía se nos va rellenando, pero si nuestra capacidad es solo para hacer una, hasta que no vamos a recuperar, vamos dejando muchas suertes por ahí. Si tuviéramos más capacidad, pues las podríamos ir cogiendo y luego pues las iríamos utilizando. Bueno, vámonos ya. Esto por aquí, no sé si estará abierto para entrar por aquí. Eso por ahí hay que entrar, si no me equivoco, por aquí. ¿Dónde está esto ahora? Aquí. Joder. No tan fácil como parece ahora. Mira, aquí ya hemos encontrado uno de los alijos, ¿ves?
Objeto sin identificar. You found the first resource cache. I'm detecting 2 more faint Y luego hits. pues te da, algunas veces una tontería, otras veces un mod que no tenía, pero bueno. Pasa que eso es más entretenido porque tenés que estar buscándolo. Y por aquí... Capaz... Esto ya lo han abierto alguien. ¿Quién lo ha abierto? Láser. No, pues no sé qué es lo que nos habrán dado por lo del alijo, porque antes salía... Cuando completas te ponía objeto identificado. No sé por qué ahora no te dice qué es lo que te han dado. Bueno, pues podemos hacer varias cosas. Podemos subir de nivel, el rango de maestría. Vamos a darle. Esto es rápido. Subir rango de maestría. Es bueno subir cuando se pueda porque tenemos varias ventajas. Como veis, el límite para los sindicatos y todo eso, que ahora no lo hemos visto y os sonará chino, pero bueno, nos aumenta en 500 por cada nivel, la capacidad de mod para la arma y Warframe y todo eso, como expliqué, en vez de empezar desde cero ya tenemos uno, entonces pues conforme va subiendo de rango se hace más fácil ir subiendo la arma y los Warframe y todo eso. Vamos a darle... A Tenno must be a master of all their weapons. Prove yourself with your primary weapon. Arma primaria. Excellent. Continue. Oh, qué malo. I believe you can handle more. Lo suyo es matar a este porque le da escudo, una especie de sobre escudo a esta gente. Eso hace un poquito más difícil de matar. Pues ya está. Esto es la prueba de rango 1. Bueno, ya no estamos en el 0. Aquí tenemos nuestra Check your plaquita. inbox, operator. Maybe Ordis will get a message someday. Ahora tenemos varias cosas para hacer. Podemos... Bueno, hay muchísimas. Podemos completar esto. Esto no sé si lo podremos hacer o nos dejarán. Una Archwing ellos, o no sé cómo lo harán.
Podemos hacer lo de Conso para venir aquí. Venga, vamos a hacer lo de... hacer otra vez hablar con lo de Conso. Y ya completamos lo de la Tierra mañana. Y lo dejamos preparado para hacer la convergencia esta. A ver si no es muy largo lo de este hombre. Antes no salía que teníamos que hablar con Aya o algo así, pero ya no nos sale ni siquiera eso. Got something. Heavy hitter ¿Otra like vez? you needs a little snack, yeah? Look here, Tinno. Have you met Saya? Lives on the outskirts of No, ya, Cetus. ya es Aya. See? Here's the three of us. Me, Anko, Ya no es Kosu, and es Konsu. headstrong Saya. We were inseparable Oots. The two of them even got married. They were happy. Until he disappeared. That was 5 years ago. Saya never moved on. Never accepted it. And now I'm hearing queer whispers. The Granier found some trace of Anko. And just like old times, Saya's about to do something rash. Talk to her. Claro. Eh? For Kansu. Ayo, we have not spoken in a long time. Shola! Bueno, vamos a ver. Display your love with a streak of vermilion. I like No tenemos que encontrar esta mujer por aquí. Mining tools or refinement. Other stuff. Aquí está. Shut! No time to talk. There's word of my husband. I have to go. Qué simpática es, ¿no? Word travels fast. Konzu and I haven't spoken in 5 years. Not since his involvement in my husband's disappearance. And now he sends you by the omen. I'll accept help if you bring Onko back to me. But miss a trick, and I'll take care of business myself. Understood? Doga. Sí, hombre, te doy las gracias por dejarme ayudarte. Dadup Tenno. I'll signal you when you're out on the plains. As crazy as this sounds, you're looking for glass. Right here. ¿Eh? Nada, me ha mandado. ¿Qué ha pasado aquí? No debería salir esto. Estamos en Idolón. Bueno, nada, me ha mandado ella sola para acá. All right, Tenno. Be careful out here. Grenier numbers increase the further you venture from Cetus. Ay, hay un Patching the pajarillo. Ostroms to your signal now. Se me ha escapado. Se me ha escapado. Onko is alive. I know it. No one cared more for Cetus, for our Sí, hombre. than he did.
He worked with the Quills, Tu Onco está the vivo. Unum's closest servants, to decipher the secrets of the sentient and the glass warrior who sacrificed herself to destroy it. If you search the camp, I know we'll find some sign of Onko. Oh, this is it. This is where the Grenier found some of Onko's work. Has he been hiding here? My! Telomagus and the greasy eels of Cetus working together! My tusk soldiers will gore you all the same! Heck, I should have known you'd be behind the Grenier incursions here. Who else would feed outmatched troops to an Eidolon if it might further their career? And I'd feed it 1,000,000 more for a chance to wrap my metal claws around your sweet, putrid neck! Scanning the area. I'm getting strange readings from the cave at my waypoint. Smash that drill and go inside. I remember that cave. Onko and I used to shelter there. Rockslide sealed it off years ago. I hope he's not. Onko? Onko! He should be here! Que sí, mujer, que sí. By the Unum, is that coffer his? It bears Onko's mark. It must be important. If it's here and he is not, oh, please, Onko, no. Saya. Kanung. I won't say a thing to him, Tenno. I'm guessing he didn't tell you he was with my Onko the day he disappeared. This coffer is strange. I don't understand the locking mechanism. Tenno, return to your orbiter so we can get it open. Qué raro. ¿Quién se tú está esto? Reorbitado. Let's activate your codex system to examine this Ostron container. ¿Y qué quieres que The yo haga lock aquí, seems amiga? damaged. We'll have to force it open. No, wait. Oh, Onko was a genius, Utz. He's protected whatever is inside with the shutter lock. The key, molded from glass, has been broken. Forcing it would only destroy everything inside. We need to rebuild the glass. If he was dying, he would have wanted this found. But he locked it. Onko is alive.
A new strategy then, Tenno. Sending codex scanners to your inbox. These will be essential in locating the Shatterlock pieces out there on the plains. Oh. Ay, contra la cerradura. Nos falta esto, lo que nos falta para movernos por Setu, por el mundo abierto, podemos ir volando. Pero claro, no hace falta estos materiales. Así que nada. To equip your codex scanner, go to the arsenal and use the gear interface to add the scanners to Sí, your sé cómo gear wheel. equiparlo, Dios mío. No tengo compañero. Aquí una herramienta. Le damos. Y aquí tenemos para escanear. Uf, tengo que comprarlo. Bueno, pues ya tenemos el escáner puesto. Bueno, ya tenemos el escáner. ¿Y ahora qué? Vamos, como antes, nos lo indica. Lo tenemos aquí haciendo. Caliza las piezas. Para mí que no vamos a poder acabarlo. Llevamos ya bastante rato. Se va a hacer el vídeo larguísimo. Claro, esto va a ser lo más rápido. Tendríamos que poner una pesca con este hombre. Llevarle y tener reputación. Que no corten el pescado y conseguir... Oh, you were there all right, Konzu. You both went out on the plains that day. But only you returned. You expect me to believe this had nothing to do with what happened in our early summers? When I rejected your iron flower, your proposal? Iron flower? I can't hear this. You know I had nothing to do with his... I miss him too, sire. Equip your codex scanner and search the area for the glass shards we need. Hay los fragmentos de vidrio. Sígueme. ¿Y dónde están los fragmentos de vidrio? Mira aquí. Excellent, Tenno.
There should be more in this area. Bueno, aquí te los pone, le dais para abajo. Apuntar, mantener y se escanea. Ahí teníamos uno. Y vamos a donde hay más. Sí, ya escaneado. ¿Están todos aquí? No. ¿Sí? No. Está espabilado. Ahora hemos salido de aquí del centro. Me está disparando. Ahora que hay otro. You found another shard. Keep looking. Y nos queda uno. Que... Poquita abajo. Por ahí. Algo estaba pitando por ahí. Otra vez. Por saco dando. No, quiero dispararle. Sí, hombre. Ah, le voy a dar para el pelo. ¿Dónde ha caído aquí? Hemos escaneado uno. Está rebuscado, por lo menos podéis ver vosotros con el vídeo, pues no daréis tanta vuelta como yo. O sea que este lo está marcando, ¿no? Te está diciendo... ¿no? Por lo menos dice que es por aquí. Joder, qué pesado. Aquí está el otro. That's it. There's no more shards here. Ya está, ¿no? Y si nos matamos dentro... Grineer air support incoming. Ah, vale, ahora I solo hay can't que matar. extract you until you've dealt with those reinforcements. Muy bien. Look what we have here! More fertilizer!
for our Grenier gardens. Your worm-bloated corpse will blend nicely with the excrement on my crops. Un poco pesado, a estos que vuelan. We have everything we came for. Get to Me ha extraction. puesto a mí matarlo. Venga, vamos a ver. Si ahora ya hemos acabado con lo de la llave. Yo no veo esto muy arreglado, ¿eh? What was Vahek talking about back there? What power is he after? Anko. He found the remains of the Unum's champion, a woman of glass. He studied her, obsessed about her ancient secrets. The Quills of Cetus swore us to secrecy, and the secret held until the Grenier captured one. Can't imagine what they did to get one of them to talk. Chat, tío. But Vahek's been after that relic ever since. Aye, oh, this Vahek. Could he have taken Uncle prisoner too? Do you think he'd make a trade? This coffer for my uncle? No. No. That would go against everything Uncle believed in. The sanctity of our people's home, of Cetus. Tenno, you need to find the remaining shards. I've tracked some off-world shipments to a galleon in orbit. Heck may be guarding any key shards he's found up there. Uf. Son un poco pesados con esto. Es 5-8. Ahí puede que nos den más candela. Los enemigos. Something's wrong. My scans are being blocked. I can't detect any shards. What does that mean? This galleon is huge. Este ir aquí ya no detectáis fragmentos. Anko would have known what to do. Each fragment responds to a unique harmonic. We discovered that during my initial work on Cetus's transceiver system. It's too bad we can't walk a wide-band harmonic through the ship. Who says we can't? I'll perform a broad frequency sweep.
Eso no puede ser muy bueno para el Sire, cuerpo, that las worked. radiaciones esas. Onko wasn't the only one with a sharp mind. We are elevated by Esto our work se puede and escanear peace. igual que se Your escanea marriage was a boon to lo de las Cetus. piezas de antes. It wasn't Y se va always desbloqueando easy. también Cetus came first. Always. misiones y cositas. Things were missed. Special days, anniversaries. But it was a duty and a privilege. Y a los enemigos también los podéis escanear. Y luego en el códice, cuando habéis escaneado a varios, os dice a qué son débiles y qué armas usar y todo eso. You greasy metal maggot! Eso lo iremos también haciendo. En otro vídeo vamos a hacer esto rápido. Bueno, rápido. Tengo que desbloquear ahora dónde está. Eso para desbloquear la puerta. Aquí. Surprise, surprise! A gleaming maggot squirmed into my ship. Well, let's see you slip out of this one! Estos son peligrosos. Pero cuando lo matas te envenena. Te van a matar. Oye. Bueno, menos mal que van quitando poco Meat el veneno. piles! Can't you stop one? Pero ya habéis visto como... Maggot! No, From no. squirming away! Ah! Como han puesto, tío, el veneno. Por abajo, ¿eh? Vale, tenemos que abrir esto por aquí. Ahí hay que entrar, si no me equivoco, por arriba. Por arriba. Por arriba. Por aquí, por arriba. Uy, ahí valía. Vamos a ver.
para arriba. Está ahí. Y no podemos saltar por aquí. No podemos saltar por aquí. ¿Por dónde ascendemos? Ahí. Buena pregunta. No puede ser tan difícil. Ya se perra uno en hacer las cosas más difíciles de lo que son. Tenno, we've recovered all of the shards we had discovered. Get to extraction. Que ello da la vuelta por aquí, como en otras misiones, y... fin. Hay uno que se pupa. Ahora me da cuando no me dejan ni pensar. Vamos a ver si ya nos deja abrir eso. Que ya se está pasando. Bueno, vamos a ver qué nos dice ahora. ¿Todavía no? ¿Todavía nos queda más? There's only one piece left. Fua. Hex digging in the Central Plains. I recall Uncle finding a few interesting artifacts in the region of... That crater lake where we used to fish. That place where Uncle's catch got eaten on the line by a... Oh, that massive hookta. And we had to haul him out. We spent the whole day drying his notebooks. Quiero quitar That was a esto, good day. pero macho, I no think I paran know de where we escribir. should look. Doha, Doha. While it is dark, the Grenier won't be there.
Vamos a localizar el fragmento final por acabarlo ya. Eso me está siendo muy pesado. Muy pesado. Hacemos esta misión y lo dejamos ya. Porque creo que hemos avanzado bastante. I'll never know what happened to him. I don't even want to open that box now. It won't change a thing. Evacuation flights have been rescinded. You'll stay out here all night, if that's what it takes. Find that piece before an Eidolon finds you! Krunameta. The Eidolons are all that remains of the great sentient destroyed here. At night, Ahí estoy viendo lo de los idolones, pues rises and haunts a hay otra mindless cosa beast también trying to que rebuild hay aquí. itself. Que Watch son out. las especies de jefes finales que dije. Don't fight it. You can only run. I wouldn't blame you if you don't. Tenno, take cover. Your warframe is no match for that thing. It's beautiful. It's so beautiful. Kill it! No. I need to know. The beast is drawn to the Grenier. Can you get to the excavation site? Yo no te he hecho nada, hombre. ¿Qué cuelga? Se lo ha ventilado. Pues aquí hay un montón para excavar. You have it. Uncle's final piece to the Vale. Shutterlock. There's another way out of that Está cave. contenta, Away chiquita. from the terror list. Tenno, I'm having Ordis pull you out. Sí que hay un Get to the montón extraction point. aquí para excavar. You think it would be that easy? Tusks! My tusks! New orders! Ignore the monster! Stop that Tenno maggot! And so it goes. I'm sorry, little friend. Ya hemos llegado, vamos a ver si ya podemos abrir eso. Nos la da como completada y acabamos. Konzo, you should know. You were the best friend he ever had. I'm ready.
Open the box. Vamos allá. Sire, you kept my flower. Oh, Uncle. You always told me I should try following my heart instead of my head. Shola, I guess it's time I did. Uf. Check your inbox, operator. Maybe Ordis will get a message someday. ¿No han dado a Gara o la aventura para A conseguir a second Gara? frequency sweep on Anko's glass revealed blueprints for Gara, the legendary glass warrior who sacrificed herself to protect Cetus. Anko was wise to ensure this information Los reached planos us. se consiguen The haciendo las Ostrons are misiones grateful, de and so am I. de Once Consul. again, the path ahead is yours to determine. Podremos My conseguir supplementary las message partes de should make Gara. that path more clear. Mira, me ha sorprendido porque no sabía que esta aventura era para conseguir al Warframe Gara, pero bueno. Greetings from Fortuna. Word of good deeds travels quickly, even between planets. Visiting esperan Ostron que- traders mentioned you taught the Grineer a lesson in humility. Might you be up for teaching the Corpus a lesson or two in good management next? You see, Nef Anyo eagerly awaits the completion of a coolant tower here on Venus, no matter the human cost. It is time, I believe, to present him with a bill he cannot escape. I do hope you will visit Venus soon. Sometimes Ordis likes to assume he knows nothing. Nobody can learn what they think they already know. Bueno. No escribe todo el mundo. Y yo he comprado uno. Bueno, podíamos haber ahorrado los 500, creo. Bueno. Vamos a ver. Yo creo que podemos hacer... Solo tenemos la paradoja. Que para saber la paradoja de Dubiri necesitamos un vídeo solo. Además esto lo tengo subido al canal ya. No hace falta tampoco volverla a hacer. La convergencia con Marte no. Esto es lo que vamos a hacer. Hacemos esto y aquí lo dejamos. Vamos a ver si nos da todo eso al acabarlo. Y es un buen momento para acabar por hoy. Vale, la convergencia nos sale un jefecillo que es un Warframe, hay que eliminarlo para conseguir la recompensa, todas las recompensas esas. En este caso pues nos toca Bol. Con la captura esa. Pues ya nos ha dado todo esto. Ya cuando tengamos los materiales podemos
tener nuestro centinela que nos eche una manilla y algo se nota. No vamos a ir a la fundición, aunque lo vamos a dejar aquí. No quiero hacer más nada. Voy a hacer la convergencia, podemos ya hacer misión en otro sitio, pero nosotros vamos a llevarlo a tajo hecho, como se dice aquí, y vamos a acabar toda la tierra, dejándose todo a un lado, y una vez que completamos todo esto, nos vamos a otro planeta, porque luego te va dejando misiones por ahí y tienes que estar buscándolas y tienes que completar todas las misiones de todo el planeta, de todo el sistema solar, para conseguir luego el camino de acero, que es otra cosa que ya os contaré. Pues mira, este lo podemos hacer, lo dejamos que se vaya haciendo, y aquí nos falta placa de lesión. Pues nada, la placa de lesión no la tenemos. Aquí en la fundición, conforme vayamos sacando más cosas, nos irán saliendo más iconos de estos. Ahora mismo tenemos lo que está en progreso, lo que tenemos ya listo para construir. Estos son el Warframe. Aquí nos sale el plano de Warframe como las diferentes partes de los Warframe que tengamos. Las armas secundarias, que es la única que tenemos, nos saldrán armas primarias. En otra pestaña anda armas secundarias como esta. Y luego armas cuerpo a cuerpo. Luego tenemos los sentinelas. Tendremos también los otros compañeros. Que podemos tener los Kabat, que son una especie de perros y como unos gatos. En fin, nos irá saliendo aquí. Conforme minemos también Setu, también nos saldrán aquí los materiales de minar, de pescar, en fin. Eso lo tendremos aquí en la fundición. Aquí es donde haremos todas las armas, los Warframe, y lo crearemos todo. Pues nada, lo vamos a dejar aquí por hoy. Ya mañana seguiremos por donde nos hemos quedado hoy. Y mañana acabaremos la tierra y lo mismo. Ya vamos a ver cuánto espacio tenemos. Mañana le daremos una vuelta a lo de las armas y a los mods. Voy a explicar un poco más. No, tendremos un poco más en... Mira, tenemos esta para los bastones. Que esto está bien, que es para lo que tenemos. Nos da más espacio. Mira, lo voy a enseñar. Eso son las guardias. La guardia la tenemos en el arma cuerpo a cuerpo. Entonces, al poner la guardia, nos da más capacidad de mod. Lo que pasa es que la guardia que tenemos no coincide con la ranura esta de aquí. Con lo cual, si ponemos esta guardia, solo nos aumenta un punto. Cuando son iguales, lo mismo que te cuesta esta carta o este mod, nos lo da para poder aplicarlo aquí. Es decir, sí. Uy. Esta vale 2, ¿no? Tenemos 19. Si lo pongo, nos da solo 1, 20, porque no tiene su polaridad. Si tuviera en verde, que fuera su polaridad la misma, nos daría los 2 puntos que vale esta carta o este mod. Cuando lo subamos, si vale 6, pues nos daría 12 más los 19 que tenemos. Pues todo eso lo podríamos aplicar aquí para poner mod. Este de hecho, aunque no sea el mismo, pero vamos a subirlo porque por lo menos 2 o 3 puntillos pues nos va dando. Y como ese solo tenemos este, pues 140. Uf. No, está la cosa muy mala. Vamos a dejarlo aquí. Bueno,
Ahora veis que vale 4, ¿no? Pues en teoría nos dará 2. Pues nos da 3. Bueno. La cuestión que nos va sumando. Y conforme... Y si fuera de la misma capacidad, pues nos daría más todavía. Vale, nos ha dado 4. Vamos a ver. Tenemos 19. Nos da 3. Vale. Pues si tuviera la misma polaridad y vale 4, nos daría 8, supongo. Así que... Está aquí. Podemos usar el viento del norte aquí. Tiene la misma polaridad. El punto de presión ya lo he usado ahí. Tenemos el viento del norte. Le ponemos también calor. Y haremos lo que os dije. Explosión. ¿Vale? Pero vamos a ponernos mejor eso. Y... Bueno. Podemos poner viral también. Vamos a poner el golpe de fiebre. Aquí tendremos viral. Pero viral no nos vale tampoco. Viral va muy bien cuando tiene daño cortante porque le ataca la vida directamente. Pero esta no tiene daño cortante, así que no nos va a ir tan bien. Eso ya lo explicaremos más tranquilamente. Punto de presión, furia, viento del norte. Y esta para que tengamos más crítico. Y nos queda... Bueno, lo vamos a dejar así. Ya subiremos a esos más. Bueno, pues ya está, lo vamos a dejar aquí. No me enrollo más. Y nada, mañana seguiremos otra vez. Emitiremos otra vez a las 4. Haré el directo e iré subiendo los vídeos para que lo pueda ver la gente que no lo haya visto aquí en el directo. Así que nada, un saludo, muchas gracias por ver los vídeos, dale a la campanita para seguir los próximos vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo.